Muy buenas tardes, soy el padre Leandro Bonín, sacerdote argentino de la Arquidiócesis de Paraná, Entre Ríos, y voy a compartir hoy la segunda charla de este ciclo de conferencias sobre mi libro La familia ante el desafío de la ideología de género. Agradezco a la gente de Cuidar la Vida que me ofrece esta posibilidad de hacer esta transmisión y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Como yo les decía el primer día, la primera charla, este libro lo escribo desde el punto de vista de la filosofía, con aportes científicos, pero sobre todo desde la fe, porque soy sacerdote y antes de sacerdote soy cristiano. Y por eso invocamos el Espíritu Santo para que podamos compartir este momento de reflexión y de diálogo. Lamentablemente no podemos interactuar, me encantaba salir a los distintos lugares a dar las charlas para poder escuchar sus preguntas y tratar de responderlas inmediatamente. Pero vamos a invocar al Espíritu para que estemos en una profunda comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de esta segunda charla y quisiera entonces, en primer lugar, hacer una sinopsis de lo que hablamos en la charla anterior. En la primera diapositiva que inmediatamente se va a proyectar, encontramos los puntos fundamentales que desarrollé la semana pasada, que constituyen los primeros capítulos del libro. ¿Cuáles son las actitudes fundamentales que me inspiran esas tres frases bíblicas que eran: si yo no tengo amor, no soy nada, el amor se regocija con la verdad los hará libres? Luego pensamos y recordamos la presencia de la ideología de género en Argentina. Recorrimos un montón de noticias de distintos diarios, cómo la ideología de género ya está implantada en nuestro país en tantos ámbitos. Tratamos de descubrir los aspectos fundamentales de la antropología de género, con esa distinción y esas definiciones de sexo, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Luego traté de exponer cuáles eran las raíces filosóficas, científicas y feministas de la ideología de género. Todo muy rápido, cada tema requeriría una charla muy extensa, pero al menos un panorama general. Y nos preguntamos en la parte final de la charla pasada en qué medida la política había incidido en la aplicación o en la difusión de la ideología de género. Y decíamos que tenía una influencia totalmente decisiva. Sin el influjo político, sin la geopolítica y en distintas vertientes, sería inexplicable que hoy en nuestros países esté llegando con tanta fuerza este modo de ver la realidad, la sexualidad, el amor, la familia, etc. Nos preguntábamos entonces si hay elementos para pensar que detrás de la ideología de género algunos quieren gestar un nuevo orden mundial. ¿Esto es una teoría conspiranoica, como se dice a veces, o tenemos fundamento? Citamos un texto de Benedicto XVI que dice que justamente a partir de la conferencia sobre la mujer en Pekín, conferencia de las Naciones Unidas, y al haberse introducido allí el concepto de gender o género, podemos ver cómo se va delineando una nueva antropología, una nueva filosofía del hombre, bajo la cual o a partir de la cual se quiere generar un nuevo orden mundial. Y veíamos cómo el Papa Francisco hablaba de la colonización ideológica, cómo se quiere imponer a algunos países una nueva visión sobre la persona, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, esto con presiones económicas incluso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que comienza con el título del cuarto capítulo de mi libro, un título quizá un poco provocador.
salteé el capítulo número 3, que es interesante, pero que no voy a desarrollar, y este se llama Las verdades enloquecidas de la antropología de género. Ya voy a explicar por qué elegí este título y qué significa. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar una importante declaración que el magisterio de la Iglesia ha hecho al respecto de esta cuestión del gender, del género. En el documento Varón y Mujer los creó, que salió hace 1 año y 1 mes. Dice así el documento: al emprender el camino del diálogo sobre la cuestión del gender en la educación, es necesario tener presente la diferencia entre la ideología del gender y las diferentes investigaciones sobre el gender llevadas a cabo por las ciencias humanas. Podríamos nosotros incluso decir la diferencia entre la ideología del gender y las perspectivas de género. ¿Es lo mismo perspectiva de género que ideología de género? No es lo mismo. ¿Es lo mismo ideología de género que investigaciones sobre género? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? En la siguiente diapositiva encontramos el texto que continúa en el documento Varón y Mujer los creó. Mientras que la ideología pretende, como señala el Papa Francisco, responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, pero busca imponerse como pensamiento único que determine incluso la educación de los niños y por lo tanto excluye el encuentro. Las investigaciones sobre el género, sobre el gender, que buscan profundizar adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer, y es en relación con estas investigaciones que es posible abrirse a escuchar, razonar y proponer. Clarificando un poco o sintetizando, con la ideología del género no se puede dialogar, no hay puntos de encuentro posible, porque justamente la perspectiva de género, la teoría de género, se transforma en una ideología cuando se impone por todos los medios, cuando quiere ser el pensamiento único para las sociedades, a través de los distintos recursos, como son los programas educativos, como son las leyes, etc. De todas maneras, tenemos que tener siempre presente esta distinción, la ideología de género y las investigaciones del género. Estas investigaciones sobre el género contienen elementos valiosos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es investigar cómo ser varón, ser mujer, se vive de modo diverso en las distintas culturas y en las distintas épocas de la historia. Y todo lo que conduzca a la verdad, por ejemplo, todo lo que nos abra el panorama sobre la verdad, sobre la realidad, es valioso. Y ante estas perspectivas o estas investigaciones del género, es frente a las cuales nosotros podemos escuchar, razonar y proponer. En la primera charla escuchamos, es decir, tratamos de comprender tanto la teoría de género como incluso la ideología de género. En esta charla lo que vamos a hacer es razonar. Pasando a la siguiente diapositiva, quiero compartirte una frase bíblica que para mí es muy inspiradora. Una frase tomada de la primera carta a los tesalonicenses. San Pablo está allí, y él les decía a los tesalonicenses, es una de las cartas más antiguas, uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Examinar todo y quedarse con lo bueno también puede llamarse discernimiento, una palabra que le gusta mucho al Papa Francisco, que recordemos es jesuita, y San Ignacio de Loyola es el gran santo en la historia de la Iglesia que ha hablado sobre la importancia del discernimiento, discernir los espíritus, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Esto también lo tenemos que hacer nosotros con los estudios y las investigaciones de género. Y este discernimiento, examinar todo y quedarse con lo bueno, es una actitud muy típica de la tradición de la Iglesia.
Los padres de la Iglesia, es decir, estos santos que vivieron en los primeros siglos, tenían esta actitud, examinar todo y quedarse con lo bueno. Por eso, cuando ellos buscaron formular la fe, tomaron elementos del aristotelismo, del neoplatonismo, del platonismo, de la filosofía estoica, o cuando predicaban el evangelio a nuevas culturas, muchas veces tomaban elementos de la cultura, elementos buenos, verdaderos, y los integraban en el anuncio de la fe. Y esa es la actitud de ese gran santo, el más importante teólogo de la historia de la Iglesia. En la siguiente diapositiva lo vas a poder ver, que es Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, fue el gran maestro de las escuelas, fue aquel que compendió la doctrina católica de un modo magistral. Este doctor angélico tenía una actitud de apertura increíble, pero no una apertura ingenua. Él examinaba todo y se quedaba con lo bueno. Por eso cuando uno lee la Suma Teológica u otros libros, otros textos de Santo Tomás, impresiona el enorme conocimiento de la filosofía antigua, de los escritores romanos, de los clásicos romanos, de los padres de la Iglesia. Incluso Santo Tomás tuvo que hacer como un puente, porque en su época Aristóteles era rechazado dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque accedían al pensamiento aristotélico a través de malas traducciones. Y Santo Tomás mandó a traducir los textos aristotélicos nuevamente junto con San Alberto Magno, y se dio cuenta y encontró en los textos aristotélicos y en la filosofía aristotélica elementos muy valiosos para explicar la fe católica. Bueno, Tomás tiene esta frase impresionante, que a mí me gusta mucho y que la citó Juan Pablo II en la carta Fides et Ratio. La verdad, la diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. Es una frase provocadora, es una frase importante. La verdad la diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. Si Marx dice una verdad, procede del Espíritu Santo. Si en un texto de un encuentro nacional de mujeres hay una afirmación que es verdadera, procede del Espíritu Santo. Si Simone de Beauvoir dice algo verdadero, procede del Espíritu Santo. Por supuesto que esto supone un esfuerzo mayor, porque frente al pensamiento, como en el caso de las investigaciones de género, o la perspectiva o la ideología de género, es mucho más fácil directamente rechazarlo completamente. Pero nos dice la palabra, examinen todo y quédense con lo bueno. Esta tarea no es para todos, a algunos nos gusta más o tal vez nos sentimos un poquito más preparados, pero el cristiano formado, el cristiano estudioso, puede leer, puede investigar, puede estudiar y quedarse con aquello que es conforme a la justa razón y a la revelación. Para los creyentes, el criterio último de verdad es siempre la revelación. Y llegamos en la siguiente diapositiva al autor que le da título a este capítulo. Yo les decía que el capítulo se llamaba Las verdades enloquecidas de la ideología de género o de la antropología de género. Chesterton, este grandísimo pensador inglés de la primera mitad del siglo XX, este genialísimo autor que tenía un enorme amor por la verdad y que la supo expresar con tantísima belleza, expresó en algún lugar esto que sintetizo allí. La verdad que no sé si la traducción es textual, no la he leído en inglés directamente, pero me encanta cómo suena así. Las herejías son verdades que se volvieron locas. Así pasó a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Arrio, por ejemplo, que fue un hereje, él negaba la divinidad de Cristo. ¿Pero por qué? Porque él se había aferrado mucho a otra verdad que es la humanidad de Cristo. ¿Pero qué pasó? Se aferró a la certeza de la humanidad de Cristo y la exageró, la exageró, la exageró. Se volvió loca la certeza, la verdad de la humanidad de Cristo y terminó aplastando la de su divinidad. En la perspectiva o en la ideología de género hay afirmaciones verdaderas que se vuelven locas, es decir, que se escapan, que se salen del eje, del marco y terminan apagando o aplastando otras verdades. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas verdades? En la próxima diapositiva nos enfrentamos a la primera de estas verdades contenidas en la antropología de género. La primera es entonces el reconocimiento de la discriminación hacia las mujeres y las personas con atracción al mismo sexo.
No hace falta ir a los libros de historia para reconocer un hecho innegable. Las mujeres y las personas con atracción al mismo sexo han vivido y aún viven en algunos lugares del mundo situaciones de hostigamiento, de violencia o de marginación. Y nosotros mismos tenemos la experiencia, tal vez cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, adolescentes, cuando en nuestro pueblo, en nuestro barrio, había algún niñito un poco afeminado. ¿Cuántas veces se lo hacía sufrir mucho? Se lo marginaba, se burlaban de él, lo dejaban de lado. Cuando una niña era tal vez así como más fuerte, más viril, ¿cuántas veces recibía todo tipo de burlas, todo tipo de ataques? Las mujeres han sufrido a lo largo de la historia, y esto lo reconoce Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem, diversas formas de injusta discriminación. Hay países donde las mujeres hoy siguen siendo personas de segunda categoría. Y por supuesto también las personas con atracción al mismo sexo o que eligen un estilo de vida homosexual. ¿Cuántas veces reciben burlas, ataques y desprecios? Esto lo tenemos que reconocer, claro que sí. Ahora bien, reconociendo esto, también tenemos que hacer un atento discernimiento. No es justo, por ejemplo, atribuir a la Iglesia Católica la responsabilidad por la discriminación, la violencia o la marginación de mujeres y personas con atracción al mismo sexo. ¿Por qué digo que no es justo? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, encontramos cómo la Iglesia siempre ha ido a la vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, se da cuenta que la visión sobre la mujer y de los deberes del varón era enormemente más positiva que en el resto de la cultura. Cuando, por ejemplo, vemos que en la iglesia se consagraba y se canonizaba a mujeres vírgenes, mujeres que no habían sido madres, rompiendo de algún modo un estereotipo muy fuerte de la mujer cuya única posibilidad de realización era la maternidad. Pensemos que la iglesia tiene santas como Santa Hildegarda de Bingen, esta santa tan impresionantemente rica en su personalidad. Fue una abadesa que tenía conocimientos de música, de filosofía, de distintas ciencias. Una Catalina de Siena que en el siglo XIV, XV tenía la posibilidad de corregir al mismo Papa en aquel entonces. La iglesia que ha canonizado a Santa Isabel de Hungría, o que ha elevado también en una justa veneración a Santa Isabel la Católica, la iglesia que ha canonizado a una Santa Juana de Arco. La iglesia siempre nos ha mostrado una visión mucho más positiva de la mujer que la de la cultura circundante. Pensemos, por ejemplo, si comparamos con el mundo islámico. La mujer está totalmente degradada, dejada de lado, puesta en un segundo lugar en el mundo islámico, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el mundo occidental, mucho más influido por el cristianismo. Y en relación a las personas de condición homosexual, con un estilo de vida homosexual, la Iglesia ha mantenido firme su enseñanza, pero a la vez la Iglesia ha estado presente allí donde estas personas han necesitado ayuda. Por ejemplo, se sabe que en el mundo la primera casa para atención de personas con VIH, con el SIDA, ¿quién la inventó? ¿Quién la creó? La Iglesia, las hermanas de la Madre Teresa. Y en esa década del 80, la inmensísima mayoría de los enfermos de VIH eran personas con un estilo de vida homosexual. ¿Quién estuvo allí para recibirlos, para cuidarlos, para acompañarlos, algunos hasta el momento de su muerte? La Iglesia Católica. Si comparamos también con otros países, hay países islámicos donde las personas con un estilo de vida homosexual son condenadas a muerte. Esto nunca ha sucedido en el mundo occidental, marcado por la presencia también del cristianismo. Siempre, por supuesto, manteniendo en la iglesia su enseñanza. Entonces, hay que desmitificar un poquito esto, como si la iglesia fuera la culpable de toda la discriminación contra la mujer o de siempre tener una actitud violenta hacia las personas con atracción al mismo sexo. En realidad, puede haber pequeños casos aislados. La iglesia anuncia una antropología y una visión de la persona y la familia, pero no violenta,
no criminaliza, no impide la realización de las personas por sus preferencias sexuales. Ahora, ¿cuándo se enloquece esta verdad de la discriminación? Cuando, por ejemplo, se dice que poner cartelitos, como lo decíamos la semana pasada, de baños de mujeres y varones es una forma de violencia contra aquellos que no se consideran binarios. Eso evidentemente que es ya un enloquecimiento de la verdad sobre la discriminación. Eso no es una forma de violencia, eso no es una forma de injusta discriminación. Esta verdad enloquece cuando, por ejemplo, algunos dicen no hay que celebrar más el Día del Padre o el Día de la Madre, porque eso es discriminatorio. Evidentemente que más allá de que haya personas que tal vez no se sientan identificados plenamente como varones o como mujeres, es necesario seguir celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, porque esta sigue siendo la constitución natural de la familia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Otro elemento verdadero que reconocen o que han puesto más de manifiesto los estudios de género y también la ideología, la presencia de la ideología de género, y es la lucha por los derechos humanos de todas las personas. Ciertamente, la Iglesia, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Iglesia apoya, adhiere. Esto fue en 1948 y a través de esta declaración se intentaba como poner un límite a tanta violencia generada por el socialismo comunista en Rusia o el nacionalsocialismo también bajo el régimen nazi, por las guerras, por las torturas, por tantas formas de violencia, era necesario hacer una declaración donde quedara clarísimo que todos tenemos la misma dignidad. Y absolutamente nosotros estamos totalmente convencidos y proclamamos que todos tenemos la misma dignidad, todos somos hijos de Dios. Estamos de acuerdo y compartimos la lucha por el efectivo reconocimiento de los derechos humanos. Pero, ¿cuándo esta verdad enloquece? Cuando comienzan a inventarse nuevos derechos. Por ejemplo, cuando se dice hay un derecho al aborto, ese es un falso derecho humano, porque va a contradecir el verdadero derecho humano que es el de la vida del niño por nacer. O cuando se dice el derecho humano a tener un hijo, y entonces a los hombres se les permite concebir con el alquiler de vientres, se está vulnerando el derecho a la vida de los embriones que se van a descartar, se está vulnerando el derecho de un niño de venir al mundo y tener un papá y una mamá. Entonces, la defensa de los derechos humanos muchas veces es como la carátula para imponer nuevos derechos que son falsos derechos. Alberto Bárcena, cuando estudia este tema, dice: hoy se habla de ampliación de derechos, pero en realidad lo que está sucediendo es una sustitución de derechos. Falsos derechos suplantan los verdaderos derechos. Otro ejemplo muy claro es cuando se dice que para defender los derechos humanos de las personas que tienen alguna identidad no convencional, es necesario educar a todos los niños del país con ideología de género. Y ahí se está violando otro derecho fundamental que es el de los padres a elegir una educación acorde a sus convicciones, como lo vamos a ver enseguidita. Tercer elemento, en la próxima diapositiva, algo que ha puesto de manifiesto la ideología de género, los estudios de género principalmente, es el impacto de la cultura a la hora de modelar la masculinidad y la feminidad. Tal vez nosotros, hoy incluso yo me incluyo bastante, hasta que surgieron estos debates, pensábamos simplemente que, bueno, nacíamos varones y mujeres, no solo desde el punto de vista biológico, también desde el punto de vista psicológico, con todos y cada uno de los detalles. Y los estudios de género y el estudio de la historia nos demuestra que hay elementos que son naturales y otros elementos que son culturales. La cultura influye, la educación influye. Por eso el documento Varón y Mujer decía que las investigaciones de género buscan profundizar cómo se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre el varón y la mujer. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un país africano y vemos
cómo vive allí la mujer y cómo vive la mujer en Suiza, y cómo vive la mujer en Estados Unidos y cómo vive la mujer en Australia. Vamos a encontrar elementos comunes, claro que sí, pero vamos a encontrar diferencias. Algunas veces las diferencias son importantes. ¿Existen los roles y los estereotipos? Ciertamente. Y de hecho, la Iglesia Católica desde siempre ha tratado de corregir aquellos roles o estereotipos que la cultura iba imponiendo a los varones y mujeres y que se alejaban del plan de Dios. Porque nosotros sabemos que la cultura influye. Por ejemplo, cuando nosotros a los niños les advertimos y les decimos que presten atención porque van a recibir modelos de masculinidad y de feminidad que son negativos. Estamos hablando del papel de la cultura en la formación de su afectividad. Entonces, ¿existen roles, existen estereotipos? Claro que sí. ¿Hay algunos que son falaces? ¿Hay algunos que son negativos? Claro que sí. ¿Hay elementos que son solo culturales? Ciertamente. Por ejemplo, los colores son culturales. En el siglo XX, el color rosa se ha asociado en Occidente a la mujer, el color celeste al varón. ¿Eso es natural? No es natural, eso es cultural. Ahora, ¿cuándo enloquece esto? ¿Cuándo enloquece esa afirmación verdadera? Cuando se dice que todo es cultural, que no hay nada natural, nada que provenga de la biología. Entonces, como dicen los más radicales de los exponentes de la ideología de género, todo es construcción y es necesario deconstruir desde la base. Cuando se quiere imponer, por ejemplo, la cultura unisex, hace poquito salía una propaganda de Mercado Libre donde decía, en un mundo sin etiquetas, Mercado Libre vende, ofrece ropa sin etiquetas. En el fondo, se está queriendo transmitir la idea de que todo, absolutamente todo es cultural, y eso no es verdad. Hay elementos naturales que son importantes. Pero también quiero destacar que los roles y los estereotipos son necesarios. Tienen que ser roles y estereotipos verdaderos, acordes a la naturaleza, respetuosos de la persona y de su libertad. Lo que tenemos que hacer no es eliminar los estereotipos, porque si se desaparecen todos los estereotipos, cada niño, cada adolescente que llega al mundo llega totalmente desorientado, sin tener ningún elemento, ningún parámetro para desarrollar y desplegar y para descubrir su propia identidad. Y por eso es tan importante la educación, como lo vamos a ver inmediatamente en la próxima diapositiva. Las investigaciones de género nos mostraron que era muy importante el proceso de identidad sexual y en ese proceso la libertad humana. Nuestra identidad masculina o femenina también depende en gran medida de nuestra libertad, porque en los primeros meses, en la gestación, en los primeros años de la vida, somos fundamentalmente lo que el entorno donde nos movemos realiza sobre nuestra afectividad, sobre nuestra inteligencia, combinado con la biología. Pero a medida que vamos creciendo, también nuestras elecciones, nuestras decisiones nos van como modelando. Entonces, nosotros también reconocemos el papel de la libertad, de la elección y de la autodeterminación. Yo soy quien elijo ser, pero esto, que puede ser entendido de manera correcta, se transforma en una afirmación absoluta. Yo soy quien elijo ser sin el cuerpo, sin la biología. Y ahí es cuando esta verdad enloquece, como digo, parafraseando esta frase de Chesterton que mencioné recién. Fíjate lo que enseña el documento Varón y Mujer los creó. Señala la importancia del proceso y utiliza un lenguaje muy cercano a lo de algunas corrientes psicológicas actuales. Esto es un documento de la Iglesia. Tal vez a alguno le llame la atención, personalmente me parece muy acertado, muy bien expresado, no porque lo diga un psicólogo o una escuela psicológica, sino porque coincide con la realidad, con lo que todos nosotros hemos vivido. Dice así el documento: la formación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú diferente de mí,
reconozco la esencia de mi yo. La diferencia es la condición de la cognición en general y del conocimiento de la identidad. Subraya la importancia de la diferencia. La ideología de género quiere borrar la diferencia. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad, diferencia sexual. Las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre-hijo, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación. Por lo tanto, para descubrir, para desplegar, para que pueda emerger mi identidad masculina o femenina, además del cuerpo con todos sus factores que ya inmediatamente vamos a desarrollar un poquitito, es necesario un papá y una mamá. Es necesario conocer un varón adulto, una mujer adulta, estar rodeados por personas con una identidad clara, porque es justamente en el contacto con ellos y en la diferencia y en la identificación como yo me voy reconociendo también a mí mismo. Y esto así lo ha querido el Señor. Entonces hay que conocer ese proceso. Todos sabemos, lo voy a decir en la próxima charla, que hay personas que tienen dificultades en su identidad y muchas veces esas dificultades proceden de la ausencia de alguna de estas figuras. O tal vez han estado presentes estas figuras, pero alguna de ellas, y habitualmente es la figura del papá, no ha sido una presencia positiva, sino una presencia negativa. ¿Y cómo impacta la ausencia del papá, de un varón adulto maduro, en el crecimiento de un niño? ¿Por qué? Porque, lo remarco, biológicamente la identidad sexual nos viene dada, pero psicológicamente la identidad sexual o la identidad de género, como algunos la llaman hoy, requiere de un proceso. Entonces, esta verdad enloquece cuando se pone la subjetividad como una suerte de abstracción, desvinculada del entorno y de la biología. Y también enloquece cuando se subraya la fluidez como si fuera algo positivo totalmente, cuando en realidad la fluidez no es algo bueno. Estar inestable, no saber quién soy, no saber quién quiero ser, hoy se promueve como si fuera un valor, pero en realidad es una tragedia. Vivir en la permanente fluidez, una vida inconsistente, una identidad inconsistente, es verdaderamente muy duro. Y enloquece también cuando se habla de construcción, como si fuera algo que desde cero. Por eso el documento no habla de construcción, habla de formación, de elaboración y de un emerger, porque estas palabras nos remiten a algo previo, a algo que ya recibimos. Pasamos entonces, ahora sí, a la crítica. Bueno, ya algunas cosas he ido diciendo, ¿no? Entonces, reconocemos algunos elementos, ¿no?, que son verdaderos, pero esas verdades se han enloquecido y por lo tanto es necesario que nosotros podamos ahora analizar punto por punto. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la ideología de género? ¿Por qué consideramos que el avance de la ideología de género, que la promoción de la ideología de género no es algo valioso, no es algo positivo, no es algo que va a ayudar a las personas a ser más felices? Lo primero que quiero decir, antes de pasar al siguiente punto, al capítulo 5, es que en lo que vimos recién subyace un esquema de pensamiento dialéctico, un pensamiento que opone un poco el esquema de Hegel, que después Marx toma también en su análisis histórico y económico. Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, la antítesis destruye la tesis para hacer surgir algo nuevo. Ese esquema dialéctico que se aplica a casi todas las realidades, y en el caso nuestro es la libertad personal que tiene que anular o destruir, incluso dominar, someter la biología y la educación recibida, ese esquema no nos hace bien. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la integración. Entonces, lo que propone este esquema dialéctico es lo que allí encuentran en la diapositiva. Hasta ahora nos dijeron
la naturaleza nos hace varones o mujeres, o Dios nos hace varones o mujeres, pero en realidad, dice Simone de Beauvoir, y dicen los estudiosos, feministas de género, propiamente los de la ideología de género, es la cultura, la biología no tiene ningún papel, entonces es necesario que sea mi libertad la que determine, yo quiero ser varón, mujer o ninguno de los dos, y lo determino autónoma y libremente, ¿sí? Eso es lo que se propone y nosotros creemos que ese no es el camino. El verdadero desafío es romper el esquema dialéctico y ayudar a la integración. Nuestra identidad no es solo lo que yo elijo, lo que yo decido, lo que yo pienso en mí mismo. Nuestra identidad es la suma de la biología, de la educación y de mis propias decisiones libres, pero nunca puedo anular la biología, nunca puedo anular el cuerpo. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, que es la introductoria del capítulo 5 del libro, donde cito la frase bíblica: el amor se regocija con la verdad. ¿Por qué no es aceptable la ideología de género, la teoría de género? Y en la siguiente diapositiva hago como una declaración de principios. Entonces, yo, no soy antiderechos, de ninguna manera, porque hoy están estas palabras dragón, como las llama Fray Nelson Medina, estas etiquetas estigmatizadoras, estos son los antiderechos, estos son los que violan los derechos humanos, estos son los que tienen un discurso de odio, estos son fanáticos religiosos que siguen aferrados a un esquema antiguo que ya fue superado, o nos tratan de fundamentalistas que nos oponemos al progreso de la ciencia y de la sociedad. No somos ni antiderechos, ni tenemos un discurso de odio. Yo no soy homófobo, simplemente soy un ciudadano argentino, en este caso soy un sacerdote argentino, que tengo una visión diferente de la persona humana a la que hoy nos quieren imponer. Y tengo argumentos y razones para no adherir a esta nueva antropología, a esta imposición de la ideología de género y sus consecuencias sociales, educativas. Entonces, cuando a vos también, como a mí, muchas veces en las redes sociales te digan, sos un antiderecho, tenés que decirle, yo no soy antiderecho, yo defiendo los verdaderos derechos humanos de todas las personas. En lo que estoy en contra es de los falsos derechos, de estos nuevos derechos que anulan derechos anteriores. Yo quiero amar a todos, pero amar no significa estar de acuerdo con todas las maneras de pensar y con todos los estilos de vida. Y yo quiero que se respete mi libertad de pensamiento, mi libertad de ejercer mi fe, mi libertad educativa también. Entonces, 5 áreas en las cuales vamos a expresar por qué no es aceptable la antropología, la teoría de género, la ideología de género. La primera, que está en la siguiente diapositiva, rechazamos el estatismo exacerbado y la negación de los derechos de la familia. Lo que está sucediendo es una invasión del Estado en la vida privada de las personas, donde se nos quiere determinar cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, y se nos quiere prohibir el disenso. Es una nueva forma de totalitarismo. Dice Gabriele Cubi, una de las autoras que abordó esta temática, de manera muy profunda, dice ella, el totalitarismo ha cambiado de chaqueta, ¿no? A veces asociamos totalitarismo con un régimen militar. Acá no tiene el régimen militar, acá las chaquetas que se ven son conductores de programas televisivos o médicos supuestos científicos, pero en realidad es un modo totalitario que aparece con el manto de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la no discriminación y la diversidad, como una especie de caballo de Troya que tiene afuera estas palabras, pero dentro lo que hay es la invasión y la imposición y la criminalización del disidente, como ya está pasando en algunos países. En España ya hay, por ejemplo, una coach que fue penalizada con una multa altísima, ¿no es cierto?, como 30.000 euros, por ayudar a personas que no se sentían a gusto con su atracción al mismo sexo. Entonces, estas palabras, dice Gabriele Cubi,
encubren trasfondos ideológicos que prueban que son términos amputados y distorsionados. ¿Dónde se da esta invasión de la presencia del Estado en las libertades individuales? Para mí, lo más grave es cuando en la ley 26.743, ley de identidad de género, se permite que un menor de edad pueda cambiar su DNI e incluso pueda recibir hormonas, pueda recibir bloqueadores de pubertad sin el consentimiento de sus papás. Amigos, en Argentina un menor de edad no puede hacer un viaje con la escuela a 2 cuadras sin la autorización de sus papás. En Argentina y en otros países, lamentablemente, un menor de edad puede abortar, puede recibir anticonceptivos, puede someterse a algún tipo de terapia o tratamiento para cambio de sexo, como lo llaman aquí en Argentina, sin consentimiento de los papás. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar una declaración muy importante de la Constitución Nacional en el artículo 14. Todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos: publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y al final profesar libremente su culto, enseñar y aprender. Y en la siguiente diapositiva encontramos también un texto de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por lo tanto, cuando se quiere imponer ideología de género en todas las escuelas del país, se está violando el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículo y convención que están asumidas en Argentina en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. ¿Sí? Hoy encontramos algunos funcionarios que dicen, no, la familia no tiene que opinar, eso es cuestión del Estado. No es verdad, ni por la ley natural, incluso ni siquiera por el ordenamiento jurídico, que sigue reconociendo a las familias la primera responsabilidad. Incluso en Argentina, la Ley de Educación Nacional reconoce a las familias como agentes naturales y primarios de las acciones educativas. Entonces, familias, conocer los propios derechos, ver cómo se pueden defender, lo vamos a ver en la próxima charla, Dios mediante. ¿Sí? Así que el Estado está queriendo invadir un espacio personal y un espacio de la familia. Se está quitando a la familia sus derechos naturales y sus derechos reconocidos por la misma Constitución. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro aspecto por el cual no aceptamos la ideología de género, y es el dualismo antropológico que contradice la experiencia cotidiana. Cuando hablo de dualismo antropológico, vamos a ver la siguiente diapositiva, nos encontramos con un pensamiento muy antiguo. En la imagen de la derecha pueden encontrar allí una persona y un rostro, y adentro hay alguien como que está en una cárcel, ¿no? Y esta imagen grafica lo que afirmaba Platón. Platón tenía una manera de ver al hombre dualista. Él decía, el hombre es su alma, el alma es preexistente, y el alma cae en un cuerpo por algún tipo de problema o de culpa, que no sabemos por qué, pero cae, y el alma está encerrada en el cuerpo. La metáfora más identificatoria del pensamiento antropológico de Platón es: el cuerpo es como una cárcel del alma. También decía Platón, utilizaba otra comparación. El alma era como un hombre que va conduciendo un carro. El alma conduce el cuerpo, pero es algo distinto de él. Para Platón, yo no soy mi cuerpo, sino que yo tengo un cuerpo. Fíjate qué parecido que es lo que expresa Platón con lo que, por ejemplo, sale en esa noticia que es de un diario que hice la captura de pantalla. La historia de Shane, un niño de 12 años atrapado
en el cuerpo de una niña. El alma encerrada, atrapada en un cuerpo. Esa concepción, le pido al operador si puede poner un poquito mi rostro aquí en la pantalla, esa concepción subjetivista acaba por convertir al cuerpo en un material biológico insignificante. El cuerpo como si fuera simplemente una cáscara, el cuerpo como una especie de envoltorio. Y si yo, mi alma, es mi persona, el cuerpo es simplemente materia. Y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Jutta Burggraff, que es una estudiosa muy vinculada a la Santa Sede, señalaba que podríamos poner en boca de los ideólogos de género lo que alguna vez dijo Michael Jackson, ¿no? Sabemos quién es Michael Jackson y lo que él hizo con su cuerpo. My body is my art. Mi cuerpo es mi arte. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, porque yo tengo un cuerpo y lo voy manejando, lo voy dominando a placer. Entonces, yo tengo mi cuerpo como lugar de libre experimentación. De hecho, por Beatriz Preciado, hablamos de este pensador la vez anterior, él a medida que iba haciendo modificaciones en su cuerpo, se iba inyectando hormonas, se iba cambiando la apariencia, él iba publicando fotos, ¿no? Como experimentando y transmitiendo esta idea. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, ese dualismo, cuerpo y alma como dos cosas separadas, distintas, autónomas, que están unidas, pero el alma está como enjaulada, atrapada en un cuerpo, contradice la experiencia cotidiana. Porque nosotros, día a día, nos experimentamos como una unidad. Por eso, sabemos que existen enfermedades psicosomáticas. Cuando tenemos alguna grave preocupación, cuando tenemos un gran estrés, ¿cuántas veces nos enfermamos? ¿Por qué? Porque somos una unidad de cuerpo y alma. Tanto las emociones positivas como las negativas se suelen manifestar en el cuerpo. Y esto significa que no somos dos sustancias distintas o no somos solo el alma encerrada en un cuerpo. Cuerpo y alma son una profunda unidad. Incluso hoy se habla en la medicina de un abordaje integral del paciente, de un abordaje holístico, se dice incluso. Y se dice, no, porque la persona no es solo materia, no es solo su cuerpo, no son solo procesos físico-químicos. Por eso un buen médico, cuando su paciente le empieza a contar algunos síntomas, le va a preguntar por su vida afectiva, por su vida familiar, se va a interesar por ello también. Ortega y Gasset, de pensador español que tiene escritos tan interesantes sobre el hombre, decía, el cuerpo es símbolo del espíritu. Y por eso podemos pensar que si hay cuerpos masculinos y femeninos, es porque también hay almas masculinas, femeninas. Esto es un terreno donde no se ha ahondado todavía tanto. Hay algún escrito que habla de una antropología diferencial, porque es el espíritu que Dios crea y que infunde inmediatamente en cada uno de nosotros en el momento de la concepción, el que determina también el cuerpo. Entonces, si hay cuerpos que están marcados por una identidad, también encontramos un correlato en el ámbito espiritual. Y por eso nosotros decimos que cuanto más integrada está la persona entre su corporeidad y su subjetividad, más sana está la persona, más plena puede ser esa persona, más feliz puede ser esa persona. La felicidad no se da en la ruptura de los dos aspectos, sino en la integración. Y aquí quiero abordar otro tema, que es el de la orientación sexual. El folleto que vimos al principio decía, orientación sexual, cada uno elige simplemente. Pero permitime decirte que tu cuerpo ya tiene una orientación sexual. ¿Por qué? Porque así como cada órgano tiene un fin, cada órgano tiene una función, y porque la nariz sirve para respirar y para oler, y los ojos sirven para ver, y la boca sirve para comer y para hablar, los órganos genitales masculinos son simétricos
Esto es verdaderamente muy, muy importante. Cualquier persona con sentido común y lamentablemente estos pensamientos ideológicos y lo políticamente correcto a veces hace como que tengamos miedo de decir lo obvio, pero los cuerpos masculinos y femeninos están creados, surgen y están hechos para unirse entre sí. No está hecho el cuerpo del varón para unirse genitalmente con el cuerpo de otro varón. No está hecho el cuerpo de la mujer para unirse genitalmente con el cuerpo de otra mujer, porque el diseño de los cuerpos ya es así. Así como hay entonces una ecología natural, se habla de los ecosistemas, del cuidado del medio ambiente, hay también una ecología humana, hay una ecología y un respeto por la naturaleza de los cuerpos que nunca nosotros deberíamos olvidar. Pasamos entonces ahora a la siguiente diapositiva, y es ya el aspecto psicológico. Y acá encontramos que en este tiempo los teóricos de género y la ley en Argentina declara la autopercepción como algo sagrado. Si una persona se autopercibe mujer, va al registro civil y le dan un nuevo DNI y no le piden ningún estudio, ninguna terapia, no le piden que consulte un profesional. El deseo se transforma en derecho. El deseo es aceptado automáticamente como una realidad, al menos en Argentina. Durante siglos, e incluso casi diría que todas las escuelas del siglo XX en psicología, nos han enseñado que una persona sana y una persona madura, psicológicamente hablando, es una persona que acepta la realidad. En cambio, cuando una persona es a lo plástica, o sea, cuando modifica la realidad externa de acuerdo a su percepción, decimos, esta persona no está bien. Esta persona o es inmadura, es algo propio del niño, del adolescente, modificar la realidad de acuerdo al pensamiento, o es una persona que tiene alguna dificultad, algún trastorno. La ideología de género y la ley de identidad de género en Argentina consagran la autopercepción como un valor sagrado. Y esto es muy complejo, ¿por qué? Porque se desdibuja la línea de la salud y de la enfermedad. Se da espacio a peligrosas ambigüedades. Vamos a aplicar esto de la autopercepción, por ejemplo, a una joven que tiene anorexia. La joven es flaquita y se ve gorda, se autopercibe gorda. Deberían aceptar como si fuera real que esta niña es muy gordita. No. El camino de la autopercepción, si lo aplicáramos, por ejemplo, al caso de esta joven bulímica, nos llevaría a una tragedia. Bueno, lo que jamás haríamos en ese caso se hace en otros casos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algunos ejemplos de cómo tomar la autopercepción como un valor absoluto nos lleva a cosas a veces absurdas. Este caso es muy conocido, donde Sergio Lazarovich, cuando cumplió 60 años, perdonen que lo nombre, pero él se hizo famoso, ya en Argentina creo que lo conocen todos, no tengo nada contra él, su caso trascendió. Cuando cumple 60 años, solicita el cambio de sexo en el DNI. ¿Para qué? Para acceder al beneficio jubilatorio, que en Argentina las mujeres tienen a los 60 años y los varones a los 65. El empleado del ANSES, donde él fue a solicitar luego la jubilación, lo recibió con un DNI femenino, quizá tuvo todavía el bigote, la barba, su aspecto masculino, pero su sexo en el DNI decía mujer. Por lo tanto, Sergio Lazarovich, que comenzó a llamarse Sergia, accedió a la jubilación 5 años antes. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo en otros países ya no se habla solo de las personas transgénero, sino que incluso algunos dicen, bueno, ¿por qué si hay transgénero no puede haber transedad? Yo quiero que me cambien el DNI y que me pongan una edad inferior. ¿Por qué? Porque yo me autopercibo 20 años más joven. Entonces quiero que en mi DNI no aparezca 69 años, sino 49. Esto nos puede causar gracia. La siguiente diapositiva ya nos habla de algo que no es tan gracioso.
Este hombre, un banquero estadounidense, quiso transformarse en un reptil. ¿Por qué? Porque él se sentía reptil, él se autopercibía como un reptil y entonces gastó muchísimo dinero, $75.000, para 20 cirugías, para que su cuerpo se asemeje a lo que él autopercibía. Sabemos que personas con dificultades en su identidad han existido siempre y para ellas tenemos el mayor de los cariños, la mayor de las comprensiones. Sabemos que estas personas necesitan mucha ayuda, mucho cariño. No necesitan que el Estado ratifique lo que autoperciben, sino que los ayude a aceptar su realidad. Entonces lo trágico no es que haya personas con dificultades de identidad. Lo trágico es que hoy haya médicos dispuestos a hacer estas cirugías, que hayan existido médicos que le hayan cortado la lengua en dos, que le hayan sacado las orejas, que le hayan hecho todo este tipo de tatuajes, que lo hayan modificado de este modo, aplicando exactamente la misma lógica que se aplica en los casos de las personas transgénero, como vamos a ver enseguida. Siguiente diapositiva, algo que es una directa aplicación de la ley de identidad de género. Un hombre entró a la cárcel por violencia contra la mujer, estando preso, dijo, yo me autopercibo mujer, fue, solicitó un DNI femenino y con el DNI femenino solicitó ser trasladado a una cárcel de mujeres. Bueno, por supuesto, no se había hecho ninguna terapia, ninguna operación, ninguna cirugía, fue a la cárcel de mujeres solo con su DNI femenino, pero todo lo demás era masculino y por ende las internas no se sentían cómodas bañándose juntos con él y llegó a suceder lo que viene sucediendo hace millones de años cuando un hombre y una mujer mantienen una relación sexual, otra de las internas quedó embarazada. Incluso en otros países, hombres que pidieron el cambio de DNI, por lo tanto el cambio de cárcel, también hasta abusaron sexualmente de otras internas. Esto, llevado al extremo, ha sucedido en Canadá. En la siguiente diapositiva encontramos este hombre que era transgénero y transedad. Un hombre de 50 años que decía autopercibirse como una niña de 6 años. Una niña de 6 años que estaba encerrada y atrapada en un cuerpo de un adulto. Claro, cuando lo vemos así nos parece muy raro, nos parece imposible, esto es real, el caso es real, el caso sucedió, el Estado canadiense dio esta persona en adopción a una pareja, este hombre abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos. Ahora bien, fíjate lo que nos cuenta la siguiente diapositiva. Un hombre en Chicago fue acusado de violar a 3 menores. ¿Y qué dijo para defenderse? Que no había sido abuso, que no había sido violación, porque él en el fondo era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Si a la persona canadiense le reconocieron que era una niña de 6 años atrapada en un cuerpo de un hombre adulto, ¿por qué a este hombre de Chicago no le reconocerían su identidad autopercibida como un niño pequeño? De modo que tomar la autopercepción como valor absoluto verdaderamente nos conduce a perder totalmente los parámetros, a situaciones totalmente surrealistas, como sucede también con la orientación sexual y la redefinición del matrimonio. Si el matrimonio se redefine, si ya no importa la diferencia sexual, ¿por qué no puede haber matrimonio de 3 personas? ¿Por qué una persona, como sucedió en Japón, no se podría casar con una estación de tren, o con un tiburón, o con una silla, o con un yate? ¿Por qué no podríamos aceptar todo tipo de orientaciones sexuales como si fueran idénticas? Por eso hay algunos, y desde este punto de vista llegamos a quizá lo más trágico, que dicen la pedofilia, la pederastia, no es una perversión, es una orientación sexual. Así como hay personas homosexuales y bisexuales y heterosexuales, también hay personas que tienen atracción por los niños. Debemos respetar a aquellas personas que sienten esta orientación. La autopercepción, entonces, como criterio absoluto, nos saca de la realidad y nos lleva al absurdo. Pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos entonces quizá el argumento más contundente.
y te voy a decir con toda claridad que la ideología de género rechaza la genética, la embriología y las neurociencias contemporáneas. Habíamos vinculado este rechazo el otro día con Foucault. Foucault, que decía que las ciencias, la medicina, la psiquiatría, al establecer qué es lo normal y lo anormal, quién está sano y quién está enfermo, se comporta de manera arbitraria. Foucault decía que, por ejemplo, en un manicomio podían estar las personas más sanas y más razonables del mundo, y que en el fondo esto de encarcelar, encerrar a lo que la sociedad llamaba locos era totalmente arbitrario. Pero en el fondo Foucault tiene un rechazo sobre la ciencia positiva y la ciencia dura como aquello que pueda establecer su normalidad. Ahora, en el folleto que nosotros habíamos analizado al principio, había una definición de sexo, que la encontramos en la siguiente diapositiva. ¿Te acuerdas que decía, se asigna al nacer, de acuerdo a la presencia de los genitales externos? Esa definición es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la presencia de los genitales es la quinta manifestación sexual del organismo humano, de la persona humana. Los genitales son la quinta manifestación de la condición sexuada del ser humano. Sabemos que desde el primer instante, en la siguiente diapositiva tenemos el momento de la fecundación, ya cada uno de nosotros tiene un sexo, el sexo genético, que deriva del cromosoma sexual que porta el espermatozoide que fecunda el óvulo. Si el espermatozoide portaba el cromosoma XX, ese nuevo ser humano va a tener cada una de sus células con el patrón XX, va a ser mujer, va a ser hembra. Y si el cromosoma del cual portaba el espermatozoide que fecundó el óvulo tenía la información cromosómica XY, va a ser un macho, va a ser varón. Y esta determinación sexual, este sexo genético derivado del cromosoma sexual portado por el espermatozoide, va a estar presente en todas y cada una de las células del organismo. ¿Sí? Esto no lo tenemos que olvidar, no lo tenemos que perder de vista. Por eso decir que el sexo se asigna al nacer es increíblemente falso y reduccionista. Después del sexo genético, va a seguir una siguiente dimensión de la sexualidad humana, que es el sexo gonadal. A las 6 semanas se va a formar, en el XY se va a formar los testículos y en la XX se van a formar los ovarios. Y esto es algo muy, muy hermoso. A las 8 semanas, e incluso un poquito antes, pero a las 8 semanas seguros, el varón va a estar produciendo a través de sus gónadas, es decir, de los testículos, altas dosis de testosterona, la hormona masculina. La mujer, sus ovarios, van a producir también un poco de testosterona, pero van a producir sobre todo la hormona femenina, los estrógenos. ¿Y qué tiene que ver esto? Ya tenemos una nueva dimensión del sexo. Dijimos sexo cromosómico, sexo genético, sexo gonadal, o ovarios u testículos, y también el sexo hormonal. Los ovarios van a producir estrógenos, los testículos van a producir altas dosis de testosterona. Lo interesante es que la testosterona va a irrigar ya desde el seno materno el cerebro del bebé. Y por lo tanto, en el momento en que nace el bebé, su cerebro es diferente si se trata de un varón o si se trata de una mujer. En el caso del varón, la mayor presencia de la testosterona, yo sé que me estoy metiendo en temas que no son tal vez tan propios míos, soy sacerdote, pero todo lo que les digo es estudiado y esto lo ha leído antes de publicarlo también médicos y pediatras. La presencia de la testosterona produce
que en el cerebro del varón haya una mucho mayor conexión intrahemisférica. Están mucho más conectados el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. En cambio, en la mujer, las conexiones interhemisféricas, es decir, entre los dos hemisferios del cerebro, son mucho mayores. Por eso, algunos comparan el cerebro de la mujer como una red inmensa de cables que se entrecruzan permanentemente, y por eso la mujer está mucho más integrada que el varón. En la mujer lo físico, lo afectivo, lo espiritual, lo intelectual, lo volitivo, está mucho más integrado. El varón, en cambio, al tener sus dos hemisferios menos conectados, está como más fragmentado. Dicen algunos, hay videos muy graciosos en internet, pero que tienen un sustento muy serio desde el punto de vista científico, que dicen el cerebro de varón tiene como cajitas. Entonces el varón puede hacer una sola cosa a la vez. Abre una cajita, hace eso, se ocupa de eso, cierra esa cajita y luego hace otra cosa. En cambio la mujer, y esto lo decimos así como con un poco de gracia, la mujer siempre mezcla todo. Y por eso a veces los diálogos entre varones y mujeres surgen malos entendidos, porque para la mujer todo está unido. La mujer por eso mismo es mucho más perceptiva, tiene mucho más facilidad para la empatía, tiene mucho más capacidad para captar el estado de ánimo del otro. Y estos son predisposiciones que la mujer trae y que están derivadas de su constitución neurobiológica. El cerebro del varón, el cerebro de la mujer son distintos. Es cierto que la educación va a influir. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una plasticidad, sobre todo durante los primeros meses. Algunos hablan de los 9 primeros meses de vida como de una exterogestación, o algunos lo prolongan hasta los 18 meses de vida, donde el cerebro todavía no está maduro, por supuesto madura recién en la edad adulta, pero especialmente en esos meses hay una gran plasticidad. Entonces el cerebro va a tener distintas conexiones también de acuerdo a los estímulos, al afecto, al vínculo de apego, a la educación recibida. Pero al momento de nacer, los cerebros masculinos y femeninos ya son distintos y por lo tanto varones y mujeres ya desde ese primer momento son diferentes. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar algunas cosas que me parecen muy interesantes. Te cito algunos autores que vos los podés investigar en internet. Por ejemplo, Simón Baron Cohen demuestra a través de sus investigaciones esto que te decía recién. Los cerebros masculinos y femeninos son diferentes al momento de nacer, por lo cual las respuestas son ya diferentes incluso en el primer día. Se han hecho experimentos con bebés recién nacidos. Y por ejemplo, cuando un bebé recién nacido escucha llorar a otro bebé, tanto el varón como la mujer reaccionan, pero siempre, invariablemente, la mujer reacciona más. O se hizo experimentos con imágenes y los bebés varones y las mujeres se diferenciaban clarísimamente ante los rostros humanos. Las mujeres siempre prefieren aquellas imágenes que tienen rostros humanos. Las mujeres son más sociables por naturaleza. Otra científica que fue entrevistada por un periodista noruego, Ela, que elaboró también un video muy interesante, ustedes lo pueden encontrar en internet con el nombre La paradoja del género, Ann Campbell, que procede del mundo del evolucionismo, y ella desde la teoría de Darwin sostiene con absoluta firmeza una notable diferencia de intereses originada por millones de años de evolución. Más allá de lo que pensemos o no de la teoría de la evolución, fíjate que desde ese mundo, que no tiene nada que ver con el mundo de la fe cristiana en muchos aspectos, sin embargo, ratifican la misma verdad. Tenemos intereses distintos y por lo tanto si se investigan los varones y mujeres de todo el mundo, se van a encontrar diferencias, pero se van a encontrar similitudes impresionantes que solo se explican por el papel de la biología al modelar la masculinidad y la feminidad. Y Stephen Rhodes también tiene un libro muy interesante, Tomando en serio la diferencia de sexo, afirma que los hombres y mujeres son diferentes. Y estas diferencias son básicas, profundas y están enraizadas en nuestra propia naturaleza. En la siguiente diapositiva te comparto una autora
que también tiene en internet un video que para mí es de lo mejor que hay, donde ella habla del sexo, el género y la identidad. Y entonces nos enseña o nos invita a salir de los esquemas dialécticos. La identidad masculina, el género masculino, pudiendo utilizar esta palabra así comprendiéndola profundamente, ¿se deriva solo de la biología? No. ¿Se deriva solo de la cultura? No. Hay un grupo, dice ella, de sociobiólogos que dicen que todos los caracteres son biológicamente fundados, todos. Y ella dice, esto no es correcto, porque no todo, así como hoy lo conocemos, procede de la biología. Pero tampoco es cierto que todo sea cultura, como propone la ideología de género. Es necesario salir de ese esquema dialéctico y alcanzar la integración. Perdonen que repita esto, yo sé que lo dije hace un ratito, pero creo que es el núcleo. La identidad no viene solo del sexo, pero tampoco solo de la cultura y de la libertad. La actitud equilibrada es la que reconoce que lo humano en sí mismo y lo masculino y femenino en sí surgen del encuentro entre la biología y la cultura. Podríamos decir entre la naturaleza y la cultura. Algunos han acuñado otra expresión que es la nurtura. Y dentro del varón y la mujer, dentro de lo que es ser varón y ser mujer, mientras se respete el rol reproductivo, es decir, la mujer como la gestante, la que acoge la vida, la gesta y la cuida, el varón como aquel que protege, como aquel que fecunda, dentro del reconocimiento de esta identidad masculina y femenina hay un enorme espacio para la libertad. Hay muchos estilos auténticamente masculinos y auténticamente femeninos, sin negar lo propio y específico de cada sexo. Entonces nosotros valoramos los soldados que protegen muchas veces a los débiles. Pensemos, por ejemplo, cuando hay una tragedia humanitaria, estos hombres que ingresan en donde hay inundaciones y cargan en sus hombros a los niños que están a punto de ahogarse, y eso es una masculinidad. Pero también es masculinidad cuando un hombre se dedica a los cuidados paliativos de un enfermo terminal, o cuando se dedica a la enfermería, o cuando un hombre se siente llamado a la docencia de niños pequeños. La masculinidad no significa encasillar al varón en una única manera de vivir la masculinidad, siempre que se respete el cuerpo, la biología y la función reproductiva. Y de hecho, volviendo al ejemplo que puse hace un rato, la Iglesia nos presenta como santa. Este año se cumplieron un aniversario importante de Santa Juana de Arco, esta jovencita de 13, 14, 15 años que se puso al frente de un ejército. Ella no mató a nadie, pero condujo al ejército de Francia para la liberación del dominio de los ingleses. No parece muy femenino y sin embargo la feminidad también admite modalizaciones como esta, como mujeres policía también, o como mujeres que además del cuidado de los bebés, de la maternidad, del cariño, de la contención primaria que pueden dar como nadie en el mundo, mujeres que asumen roles al frente de países, al frente de empresas, claro que lo pueden hacer y estamos felices de que así sea, porque la mujer puede aportar mucho a la humanización del mundo. Decía, me encantó esta expresión de Ana Samuel, debemos aceptar cortésmente el propio cuerpo. Parece como que en la ideología de género hay un odio al propio cuerpo, un odio a la biología, pero no es una actitud razonable, y por supuesto para los cristianos no es una actitud conforme a la fe. Entonces, para terminar un poquito ya con esta parte, en la siguiente diapositiva afirmo con toda claridad que lo que se nos proponía en el folleto, donde se afirmaba que las 4 dimensiones eran independientes entre sí, es falso. No son independientes entre sí. Hay rasgos masculinos y femeninos que derivan de la genética, que derivan de las hormonas, que derivan del cuerpo. No son independientes entre sí. Nos quedan 2 aspectos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y siempre en el aspecto médico, aquellos que difunden la ideología de género niegan los problemas reales de salud física y mental originados por el cambio de sexo. Porque nosotros podríamos decir que si la teoría de género, la antropología de género fuera verdadera,
Una persona que no se siente a gusto en su cuerpo, se opera, se cambia de sexo, como se dice hoy, esa persona entraría automáticamente y definitivamente en una etapa de profundísima paz, de armonía y de total tranquilidad. ¿Esto es cierto? No es cierto. Un estudio muy importante, cuyos autores voy a mencionar enseguida, publicado en la revista The New Atlantis, trae esta cifra, que es una cifra tomada de innumerable cantidad de estudios a lo largo y a lo ancho del mundo. Las personas adultas que han usado hormonas de sexo opuesto y se someten a una cirugía de cambio de sexo o se someten a una cirugía de cambio de sexo, tienen 20 veces mayores tasas de suicidio que el resto de la población, al menos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde un 41% de las personas que habían recurrido a estas terapias tenían tendencia al suicidio, tenían intentos de suicidio, en comparación con menos del 5% de la población general. Entonces, se puede llevar a cabo acciones terapéuticas, entre comillas, con los niños. Es ético, es razonable aplicar hormonas a los niños, hacer operaciones a los menores de edad. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar declaraciones del Colegio Americano de Pediatras. Lo primero entonces es tener claro, la disforia de género existe, sí existe. Hay niñitos pequeños que tienen un trastorno que se llama disforia de género. Pero lo primero entonces es ser muy responsables al momento de diagnosticar que un niño pequeño, un varón, una vez diga que le gusta alguna cosa de nena, no es que ese niño ya por esa sola afirmación manifieste tenga disforia de género. Incluso si esto es persistente, hay que ser muy cuidadosos y hay un poco de irresponsabilidad hoy para hacer rápidos diagnósticos. Me contaba una médica que supo de un caso donde una joven en una entrevista de apenas 20 minutos fue diagnosticada con disforia de género. Con 20 minutos de charla, un psicólogo, un psiquiatra serio, ¿pueden diagnosticar un trastorno? ¿Es serio esto? Pero ese trastorno, lo dice el DSM-5, es un problema psicológico, no físico. No se puede tratar un problema psicológico con terapias físicas, con medicinas, con hormonas o con cirugías. Por otro lado, y este dato retenelo, no es difícil de recordarlo, el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que en la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad, y estos son datos del mismo DSM-5. El 98% de los varones, o sea que 100 niños que antes de los 12 años tuvieron dudas, solamente 2 van a continuar teniendo dudas después de la pubertad. ¿Y por qué? Y porque la biología hace su trabajo, porque la pubertad, con todo ese desenvolvimiento hormonal impresionante, ejerce también su influjo en el psiquismo, en la afectividad y en toda la persona. Y el 86% de las mujeres también va a suceder. Entonces, en la próxima diapositiva, yo me hago la pregunta que creo que todos vamos a coincidir. ¿Es lógico aplicar hormonas peligrosas a los niños, sabiendo que la inmensa mayoría dejará de experimentar esa disforia al ingresar en la adolescencia? Porque los bloqueadores de pubertad, por ejemplo, dejarán estériles de por vida a los niños que los reciben. Eso está en la diapositiva anterior. Darle bloqueadores de pubertad a un menor de 12 años, a un prepuber, lo dejará estéril de por vida, casi siempre. Y aparte va a impedir el desarrollo de un montón de aspectos, porque la pubertad no es solo el surgimiento de los caracteres sexuales secundarios. Las hormonas cruzadas, que se suelen dar entre los 13 y los 16, 17, 18 años, pueden provocar presión arterial disparada, coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares e incluso cáncer. Conclusión del Colegio Americano de Pediatras, en la próxima diapositiva: condicionar la educación de los niños
haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, es abuso infantil. Decirle a los niños que ellos elijan si quieren ser varones o mujeres y que no se preocupen porque después pueden modificar su cuerpo, es abuso infantil. Dice entonces Ryan Anderson, lo van a encontrar en la siguiente diapositiva, que esto es algo muy grave. Es muy grave lo que está sucediendo con los niños. Porque si un niño recibe en su educación esta idea, yo elijo, yo decido, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, con mi identidad biológica también, en ese niño vamos a sembrar una profunda confusión. Hay muchísimos niños que jamás hubieran tenido confusión sobre su identidad si no se la estuvieran sembrando hoy. ¿Por qué crecen en el mundo los niños, entre comillas, los niños trans? Porque están siendo confundidos sistemáticamente, de modo perverso, por educadores que sacrifican la felicidad de estos niños para sostener sus ideas. Están siendo víctimas de activistas que no van a estar después para acompañar a estos niños cuando más adelante pueden arrepentirse. Y entonces Ryan Anderson decía, me parece con mucha inteligencia, es autor de este libro, Cuando Harry se convirtió o llegó a ser Sally, parafraseando el título de la película, hay una flagrante contradicción en la explicación de los activistas de género. Afirman que la identidad de género es fluida, es decir, que se puede cambiar. Entonces, ¿por qué? En lugar de modificar los cuerpos para que se adapten a la identidad percibida, que es lo que están haciendo ahora, modifiquemos el cuerpo, pongamos bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas, amputemos miembros sanos, amputemos genitales, amputemos senos, amputemos pene, testículos. ¿Por qué en vez de hacer esto, a los 15 años, por ejemplo, si verdaderamente la identidad de género es fluida, ¿por qué no ayudamos a estos niños a modificar la identidad de género para que se adapte al sexo biológico? Simplificándolo un poco, ¿por qué en vez de modificar el cuerpo, no ayudamos a que la persona acepte su cuerpo? No ayudamos a comprender por qué esa persona tiene esta duda, esta confusión o esta disforia. ¿No sería esto mucho más sencillo, más seguro, menos riesgoso, más humano? Acordate que si un joven de 16, 17 años amputa su miembro masculino, se quita los senos en el caso de una mujer, hay casos en internet, hay testimonios de mujeres que se hicieron una histerectomía, es decir, se sacaron el útero y algún tiempo después se dieron cuenta de que había sido un error. Conocí un caso en Córdoba de una chica que llegó de las vacaciones de invierno diciendo, yo ya no quiero ser Florencia, quiero ahora ser Miguel. Y así estuvo 2 meses, en el colegio no sabían qué hacer. Después faltó 2 semanas al colegio y volvió y dijo, me di cuenta de que estaba confundida, quiero seguir siendo Florencia. Imagínate si en esos 2 meses esta chica hubiera caído en manos de activistas de género inescrupulosos y le hubieran dicho, perfecto, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar hormonas, operate, te vas a sentir mucho mejor. Entonces, dice Ryan Anderson, terminando ya esta parte, ¿será que se invita a modificar el cuerpo en lugar de modificar la identidad de género porque hay un negocio millonario en los bloqueadores de pubertad? Porque los laboratorios lucran con esto, no seamos ingenuos. Las hormonas cruzadas, las prótesis que salen carísimas y las cirugías. ¿Será que hay un negocio que alguien no está interesado en perder? De modo que llegamos al final del capítulo de hoy, de la charla de hoy. Nosotros queremos aceptar a las personas, pasando a la siguiente diapositiva, amar a las personas adultas en sus diferencias. No queremos discriminar a nadie de manera injusta, pero no vamos a promover, no vamos a celebrar lo que se llama la diversidad en los niños, no. ¿Por qué no lo vamos a celebrar? Porque esto que se promueve como diversidad, estilos de vida no heterosexuales, identidades de género fluidas, no binarias, promoverlas, consideramos que es un error. Consideramos que es generar confusión
donde muchas veces no la hubiera habido. Consideramos que la escuela no debe generar dudas donde esa duda no exista. Si llega un alumno con dudas, veremos cómo lo ayudamos y lo acompañamos a que se acepte a sí mismo, pero no tiene sentido generar. Y esto también por un motivo médico, por un motivo clínico. Hoy se habla de la prevención primaria en salud. ¿Qué es esto? Muchas enfermedades son evitables, tienen que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, hoy se habla mucho de una buena alimentación para evitar enfermedades a futuro, o de una vida no sedentaria, o de evitar el tabaquismo. Bueno, nosotros desde ese punto de vista de la prevención primaria en salud, creemos que no hay que promover y celebrar la diversidad, sino que hay que promover y celebrar la aceptación de la propia identidad biológica como criterio verdadero. Y esto lo fundo en el estudio de New Atlantis, que publicó de New Atlantis sobre sexualidad y género. En la siguiente diapositiva encontramos como la portada de ese estudio y en la siguiente a los tres autores, Dr. Paul Hughes, Lawrence Meyer y Paul McHugh. Me quedó mal la diapositiva. El tercero es Paul McHugh. Estos estudiosos en aquella publicación mostraron con datos estadísticos que la vida de la población no heterosexual muchísimas veces estaba marcada por una mayor presencia, una mayor incidencia de muchos tipos de dificultades en la salud. Se estima que los miembros de la población no heterosexual tienen 1,5 veces más riesgo de trastornos de ansiedad, también el doble de riesgo de depresión, 1,5 veces más riesgo de abuso de sustancias y casi 2,5 veces más riesgo de suicidio. Y aquí me detengo para ir cerrando. En los miembros de la población transgénero presentan un mayor riesgo de sufrir diversos problemas de salud mental en comparación con los miembros de la población no transgénero. Resulta especialmente alarmante que en el colectivo transgénero la tasa de intentos de suicidio a lo largo de la vida y para todas las edades se estima en un 41%, mientras que es menos de 5% para la población general de los Estados Unidos. Paul McHugh, durante 10 años, realizó en el Instituto Hopkins operaciones de cambio de sexo, entre comillas, porque él creía que era una forma de ayudar a las personas. Después de todo ese tiempo, él mismo explica que se dio cuenta de que a corto plazo la persona se sentía mejor, pero a largo plazo su situación personal no mejoraba. Y se empezaron a dar un montón de casos de suicidios, y entonces él decidió ya no realizar más este tipo de operaciones, sino proponer otro camino que tenga que ver con el descubrir la raíz de esa dificultad personal. Por eso dice el mismo estudio, dice, queda claro que la idea de que un niño de 2 años que haya manifestado pensamientos o conductas que se identifican con el sexo opuesto puede ser catalogado de por vida como transgénero no cuenta con ningún respaldo científico. Y fíjense esta última afirmación. De hecho, es perverso creer que a todos los niños con pensamiento o conductas atípicas de género en algún momento de su desarrollo, especialmente antes de su pubertad, hay que animarles a convertirse en transgénero. Dice con mucha fuerza que esto es perverso. Finalizamos entonces pasando 2 diapositivas más. Nuestra lucha no es contra las personas con dificultades en su identidad. Todas estas personas merecen nuestro respeto, nuestro cariño. Queremos amarlos en la verdad, con el amor de Dios, con el amor de Jesús. Estamos seguros, yo como sacerdote me he encontrado muchas personas con distintas dificultades, con distintas heridas en su afectividad, en su identidad. Queremos amarlos y respetarlos como hijos de Dios, personas llenas de dignidad. Esta charla, el libro, lo que estamos haciendo no es contra ustedes, si alguno me está escuchando.
Nuestra lucha es contra una antropología gravemente errónea, reduccionista y falaz que hoy se quiere imponer. Nuestra lucha es contra los lobbies que utilizan a personas que sufren para deconstruir la sociedad occidental. Nuestra lucha es contra la industria farmacéutica que lucra con su dolor. Nuestra lucha y resistencia es contra la imposición de esta nueva visión como obligatoria, violando la libertad de pensamiento y la libertad religiosa. Nuestra lucha es no en contra de nadie, sino en favor de la humanidad, porque creemos que la difusión de la ideología de género es dañina para el futuro del mundo, especialmente para los niños y adolescentes de las próximas generaciones. Hasta aquí la charla de hoy. Le pido al operador que me deje así un poquito en la pantalla. Les agradezco si llegaron hasta acá. Soy consciente de que estas charlas son un poco extensas. Ver una charla de 1 hora y media es casi un poco heroico. Algunos me han dicho que la ven por partes porque se le hace muy largo verla toda seguido. Pero creo que son temas profundos, son temas difíciles, lo podríamos abordar mucho mejor. Acuérdate que en Cuidar la Vida vas a tener el PDF que utilicé para repasar los textos, para ver los autores, también en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, donde voy a subir luego el video, vas a encontrar el enlace para descargar el PDF. Sé que son temas difíciles y espero haber sido respetuoso de las personas y a la vez claro como pretendía hacerlo. La tercera charla, que es la próxima, a mi modo de ver, va a ser la más linda, porque vamos a hablar del plan de Dios. Vamos a hablar de ese diseño original que encontramos en las Sagradas Escrituras y que está también sustentado totalmente por las ciencias. No hay oposición entre la fe y la razón, no hay oposición entre la fe y la ciencia. Te agradezco por haber mirado esta charla. Si te gustó, si te sirvió, compartila con aquellos a quienes les pueda interesar. Dios los bendiga y les dejo la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.